En este video comenzaremos a ver ecuación diferencial de la elástica. Para ello, primero debemos saber qué es la elástica. Entonces, la elástica es la deformada por flexión del eje longitudinal de una viga recta, la cual se debe a la aplicación de las cargas transversales. Es decir, si yo tengo esta viga y tengo estas cargas aplicadas, el eje de esta viga, o sea, esta línea idealizada aquí, va a deformarse por flexión. ¿Y cómo va a quedar? Bueno, como las cargas están así, lo más probable es que esto esté de la siguiente manera. Así. Es decir, esta va a ser la viga una vez que yo he aplicado las cargas. Esto es como ella flectó, ¿ok? Esa deflexión que ocurre en la viga, o sea, esta, va a depender de cómo yo tengo ubicadas mis cargas. Si la carga está repartida uniformemente, pues entonces será simétrica la elástica, esta. Ahora, si las cargas van hacia arriba, pues la elástica irá en el sentido contrario, porque la viga no va a flectar hacia abajo, sino que será hacia arriba. Lo también que tienen que saber es que la elástica siempre va a pasar por los apoyos, porque es ahí donde la viga está soportada. Entonces ella simplemente se deforma, pero en ningún momento se mueve con respecto a sus apoyos. Entonces bien, esa es la elástica. Ahora, ¿cómo yo determino la ecuación que rige a esa deformada? Bueno, existen varios métodos. Tengo el método de doble integración, el método de área-momento, el método de superposición y el método de tres momentos. Cuando ustedes pasen a resistencia 2, ustedes van a ver todos estos métodos y lo van a ver en vigas hiperestáticas, que son aquellas que no puedo calcular simplemente con las ecuaciones de equilibrio. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar solamente en las dos primeros, en el método de doble integración y en el método de área-momento, solo para vigas isostáticas, vigas sencillas que puedo determinar por ecuaciones de equilibrio las reacciones. ¿Okay? Entonces vamos primero con el método de doble integración. El método de integración es el más general para determinar deflexiones, el más utilizado, y se puede utilizar para resolver casi cualquier combinación de cargas. Particularmente a mí me gusta mucho el método de doble integración porque es más sencillo, ¿okay? Es más sencillo de utilizar. Okay. El uso de este método requiere obtener las ecuaciones de la cortante y del momento flector para posteriormente hallar las ecuaciones de la pendiente y de la deflexión. Es decir, en este método yo voy a primero determinar una ecuación de momento que cuando yo la integre me va a dar la ecuación de la pendiente de la elástica y la deflexión o flecha, es decir, la distancia que hay desde el eje original hasta el eje deformado o flectado. ¿Okay? Y la pendiente se refiere a la pendiente de la elástica. Si yo, por ejemplo, tengo esto así, supongamos, y tengo esta es la elástica, ¿ok? Sencillita. Si yo necesito determinar la pendiente de este punto, ¿ok? O bueno, en realidad sería de este punto que es el original, una vez que sea flectado, por acá yo paso una pendiente a la curva. Esta pendiente es la que yo puedo obtener a través de esta ecuación. Ahora, si a mí me piden es la deflexión de ese punto, yo necesito hallar es esta distancia que está aquí, esta es la deflexión. Entonces, esta deflexión yo la determino a partir de la ecuación correspondiente a la deflexión o flecha. Entonces bien, por el método de doble integración yo voy a obtener la ecuación que rige a eso y voy a poder sustituir para cualquier valor de x lo que necesite determinar. En otros métodos no obtengo ecuaciones, o sea, los métodos se diferencian por primero cómo se llevan a cabo y segundo lo que obtienes del método. En este método tú obtienes una ecuación que te rige toda la viga y tú puedes determinar para cualquier valor de x, cosa que no pasa en otros métodos. En otros métodos tú tienes que ir calculando, hacer un procedimiento para cada punto que tú quieras determinar, porque no tienes una ecuación o algo que rija todo. Entonces, por eso también el método de doble integración es muy versátil. Bien, entonces, la utilidad que tiene el método de doble integración es básicamente que me permite hallar esas ecuaciones para la pendiente y la deflexión, que como rige toda la viga, puedo determinar casi cualquier valor sobre esa viga. Y determinar el punto de máxima deflexión y su valor. Es decir, yo puedo obtener cuál es el punto sobre esta deformada que es el que tiene mayor deflexión, o sea, cuál es la mayor distancia que existe entre el original y la elástica. ¿Okay? Eso ya vamos a ver más adelante cómo se determina, pero básicamente tiene que ver con la pendiente, porque como yo tengo una ecuación que rige la pendiente,
yo sé que para el punto de mayor deflexión, que en este caso es el que está aquí abajo, la pendiente va a ser igual a 0, porque cuando yo haga una línea pendiente a esa curva, entonces me va a quedar que la pendiente es igual a 0, y acá voy a tener la deflexión máxima. Entonces, como yo tengo una ecuación que rige la pendiente, puedo determinar para qué valor de x la pendiente se hace 0. Y puedo saber a qué distancia de este punto tengo la deflexión. Entonces, básicamente puedo determinarla. Eso lo vamos a hacer en un ejemplo más adelante para que ustedes aprendan a calcularlo. Ahora vamos a ver qué aspectos yo tengo que tener en cuenta para llevar a cabo el método de doble integración. Y esto es muy importante. ¿Ok? En el método de doble integración, nosotros vamos a utilizar funciones de singularidad. ¿Qué es una función de singularidad? Vamos a ver eso primero. Las funciones de singularidad son expresiones simples que representan funciones discontinuas. En el caso de las vigas que nosotros vamos a trabajar, nosotros podemos tener este tipo de cargas. Estas son las cargas generales, las que normalmente se nos presentan. Un momento, una fuerza puntual, una carga distribuida y una rectangular y una carga distribuida triangular. Ok, estas funciones nos permiten establecer una función de deflexión para toda la viga, por lo que se anula la necesidad de emplear condiciones de frontera para cada ecuación en cada tramo. ¿Qué quiere decir eso? Yo normalmente, si tengo una viga sometida a varias funciones, supongamos que tengo esta viga, tengo acá una fuerza, tengo acá un momento, tengo acá una carga distribuida, ¿verdad? Y acá tengo otro apoyo. Obviamente aquí hay una reacción, ¿ok? Así que también hay una fuerza. Entonces, ¿qué pasa? En el método de doble integración, si yo quisiera determinarlo por tramo, porque esto es como el método de secciones, o sea, tengo que ir calculando por tramo, entonces tendría que cortar antes de cada discontinuidad de carga. Tendría que cortar aquí, tendría que cortar aquí, tendría que cortar aquí y tendría que cortar acá. Entonces tendría que hacer todas esas ecuaciones y luego tendría que hacer compatibles cada uno de los tramos mediante condiciones de frontera, que eso todavía no lo hemos visto, pero básicamente el procedimiento se hace mucho más largo. Entonces, nosotros podemos emplear estas funciones de singularidad, es decir, estas que ustedes ven aquí tienen una ecuación. Lo que pasa es que yo no puse el cuadro, porque yo no quiero que lo hagan por un cuadro. Yo quiero que lo hagan determinando de dónde viene la fórmula, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes básicamente pueden tomar estas funciones de singularidad y hacer una ecuación que rija a toda la viga. Es decir, que en vez de hacer todos estos cortes, yo voy a hacer un único corte aquí, antes de terminar la viga. Y voy a poner todo en función de x. ¿Por qué pongo todo en función de x? Porque yo necesito hallar ecuaciones que estén en función de x, porque recuerden que yo voy a hacer un cálculo integral. Yo necesito integrar con respecto a x. Entonces, como corto acá, voy a utilizar, o sea, voy a tener en cuenta todas estas cargas que están aquí. Pero ¿qué pasa? Yo no conozco cómo es la ecuación cuando la carga distribuida está de esta manera, porque las funciones de singularidad son estas que están aquí, estas 4 que ustedes ven aquí, y es desde este punto hasta el final de la viga. Y yo acá tengo solo que está en el medio. Entonces, para yo poder hacer la ecuación completa del tramo sin necesidad de hacer estas condiciones de frontera por cada uno y tener que hacer todos estos cortes, yo lo que hago es que completo esta carga hasta acá. Voy a alargarla para poder utilizar esta forma de la ecuación. Y para evitar que se me cambie el ejercicio, entonces voy a ponerlo aquí. Si yo agregué esto, entonces yo agrego esto de este lado. Y esto también es de esta misma forma, solo que está al revés. O sea que esto también es un caso que fácilmente lo puedo utilizar. Entonces, esto me permite a mí calcular una sola ecuación para que rija toda la deflexión de la viga y yo poder determinarla sin necesidad de estar haciendo todos los cortes y todas las condiciones de frontera entre los tramos. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante la completación de las cargas. Entonces, si nos vamos acá a la completación de las cargas, ¿cómo es la completación? Bueno, primero ustedes deben definir cómo ustedes van a ver la viga, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A veces verla de uno u otro sentido es conveniente porque no tienes que completar carga.
Entonces veamos, en este caso, como tengo una carga distribuida en el medio, voy a tener que completarla sin importar dónde yo escoja el eje, porque si lo escojo aquí, tengo que completar la carga hacia el extremo, y si lo escojo acá, voy a tener que completarla hacia el otro extremo. Entonces básicamente yo escojo mi eje y voy en este sentido, completo la carga distribuida arriba y la completo abajo para cancelar este pedazo que estoy añadiendo. Básicamente esto es equivalente a esto, ¿okay? Yo no estoy alterando las condiciones, son lo mismo, lo único es que yo lo estoy haciendo para poder determinar una sola ecuación. Ahora, yo voy a trabajar esto arriba como una sola carga distribuida, no es que porque añadí este pedazo, lo voy a trabajar este pedazo por separado de este, no, aquí es una carga distribuida completa y acá es un pedazo más pequeño. Ok, veamos este. Si yo completo esta carga, voy a empezar desde aquí para allá. Las cargas distribuidas triangulares siempre las tienen que completar de manera ascendente porque se hace más sencillo. Si ustedes lo empiezan a completar hacia el otro lado, se va a complicar mucho porque tienen que empezar a agregar muchas cargas para compensar lo que ustedes están agregando. No es lo mismo que la carga distribuida rectangular porque aquí son solo rectángulos, pero acá al alargar esto yo voy a añadir un rectángulo, un triángulo, y si lo empiezo a alargar hacia el otro lado, voy a alargar, voy a aparecer un triángulo que antes no estaba, que tengo que ponerlo, entonces es más complicado. Entonces yo coloco acá mi eje, lo pongo en este sentido y lo que hago es completar esta carga, este pedazo acá que es un trapecio. Por lo tanto, el trapecio me aparece abajo. Esta altura del trapecio va a ser la altura conocida de acá. Esta otra altura va a ser distinta. Más adelante voy a hacer un ejercicio que tiene esto y van a ver cómo determinar estas alturas. Pero el punto es que yo alargo esto, acá voy a tener una sola carga distribuida que es triangular y abajo voy a tener un trapecio. Ahora fíjense en este. En este es más fácil colocar mi eje acá y ver el ejercicio hacia allá porque fíjense, si me voy en este sentido aparece la carga y está continua hasta el final. Entonces no hace falta completar nada, simplemente lo veo en este sentido y ya. Es decir, que cuando vaya a hacer el corte respectivo lo hago de este lado, no de este lado. ¿Ok? Ahora, si yo pusiera mi eje acá, voy a tener que completar esta carga en este sentido y luego añadir abajo para cancelarlo. Ahora, yo les puse aquí también un ejercicio un ejemplo donde tienen tanto una carga triangular como una rectangular. Fíjense que si yo pongo mi eje acá, como está puesto, esta carga rectangular ya está bien ubicada porque empieza la carga y llega hasta el final, es continua. Entonces, bien, esto yo no tengo que hacer nada con eso, pero la carga triangular está en el medio, entonces esta sí la tengo que completar. Por eso yo aquí completo la carga triangular, añado el trapecio para cancelarla, pero dejo esta que está aquí. Lo que pasa es que no la dejé aquí abajo porque entonces se confunde. Yo tengo que tomarla en cuenta. Esa carga que está aquí abajo no forma parte de este trapecio que yo estoy añadiendo. Por eso la pongo aquí arriba, para que recuerden que aunque yo complete esto, también tengo que tomar en cuenta otra carga distribuida que está encima. Ok, esto es en cuanto a la completación de cargas. Ahora, la otra cosa que tienen que tener en cuenta son las condiciones de borde. Entonces, ¿qué es una condición de borde? Son puntos donde yo ya sé cuánto vale la deflexión o la pendiente, que tienen que ver con los apoyos que me están dando el problema como tal. Entonces, si yo tengo una viga simplemente apoyada como esta, yo sé que la deflexión es de este tipo, como ya yo la vi, así. Entonces ya yo sé que la deflexión en este punto es 0 y la deflexión en este punto es 0, porque obligatoriamente la elástica tiene que pasar por esos puntos porque la viga en ningún momento se va a desconectar de sus apoyos. Entonces yo digo, bueno, si acá está mi eje y este es mi 0, 0, cuando x igual a 0, la deflexión es igual a 0. En este punto la deflexión es 0. Eso es un punto que yo conozco, eso es algo que yo ya sé. Es decir, estos son puntos que yo ya sé cuánto valen. El punto B, que es un rodillo, también la deflexión es igual a 0, pero x es igual a 1 porque es medido desde donde yo puse el eje. Entonces, cuando x igual a 1, y igual a 0. Estas son mis condiciones conocidas. Ahora, si yo tengo un empotramiento como este, yo tengo dos condiciones en este mismo apoyo, dos condiciones conocidas. ¿Por qué? Porque esa deflexión, la deflexión cuando tengo un empotramiento es algo así. Ella no rota y luego hace así. Porque recuerden que el empotrado restringe 3 grados de libertad, entonces no va a permitir ni siquiera que flecte en ese punto. Por eso aquí es así, es horizontal.
Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que la deflexión es igual a 0 en ese punto, porque aquí yo no tengo deflexión, o sea, no es como esta, no es así, sino que es completamente horizontal. Entonces yo digo, bueno, cuando x es igual a 0, y igual 0, o sea, porque en este punto ya yo sé que por ahí pasa la elástica. Y acá la pendiente también es igual a 0, porque si yo trazo una línea pendiente a la curva, que sería por aquí, me queda horizontal. ¿Por qué? Porque esta línea también es horizontal. Entonces, yo voy a decir que tengo dos condiciones de borde en ese mismo punto y las voy a emplear ambas. Las condiciones de borde nos ayudan a determinar las constantes de integración. Más adelante vamos a ver cómo aparecen. Pero el punto es que tienen que tener claro de dónde salen y por qué son así. También obviamente dependen de cómo tú tienes el eje, porque si yo coloco acá mi eje, si yo coloco el eje de este lado, no va a ser cuando x igual a 0, va a ser cuando x igual a 1, porque este sería mi 0. Ok. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para el método de doble integración es el procedimiento general, y esto es solamente aplicado a vigas isostáticas, que son las que nosotros vamos a ver. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Primero, determinamos las reacciones. Segundo, establecemos el eje de coordenadas, es decir, cómo voy a ver yo el ejercicio. Luego, tercero, nos aseguramos que la carga distribuida esté repartida hasta el final de la viga, esto para cumplir con lo que ya les dije. Si no es así, tenemos que completar carga. Después, realizamos un corte y determinamos la ecuación de momento en función de x. Recuerden que todo tiene que ir en función de x, como en el método de secciones que veíamos al principio del semestre, porque necesito una ecuación que yo pueda luego integrar. Ok, luego aplicamos doble integración para obtener las ecuaciones de la pendiente y de la deflexión. De esas integrales me van a surgir dos constantes de integración, C1 y C sub 2. Entonces esto yo los voy a determinar incluyendo las condiciones de borde, ¿ok? Que son las que ya vimos. Y finalmente determinamos la flecha y los ángulos correspondientes. Acá yo les puse un ejemplo muy sencillo, pero solamente para orientar el procedimiento. Si yo quiero hacer el procedimiento acá, primero que hago es determinar las reacciones. Bueno, acá va a ser 10, acá va a ser 10. Listo. Ok, establezco el eje de coordenadas. Bueno, en este caso no importa porque no tengo cargas que completar, así que lo voy a poner aquí. Este es mi eje y lo voy a ver de esta forma. No tengo que completar nada porque no tengo carga distribuida, realizo un corte. Entonces, ¿dónde realizo el corte? Antes de finalizar la viga. Siempre desde donde yo estoy hacia allá. Corto antes de llegar al final. ¿Y cómo me queda eso? Bueno, me queda 10, me queda 20 y me queda esta distancia es x, recuerden, como el método de secciones. Y esta distancia, ¿cuánto va a ser? X menos 2, que es esto que está aquí. Y aquí yo voy a determinar el momento. Recuerden que si corto a la derecha, asumo el momento hacia arriba. Sumatoria de momento igual a 0, voy a tener momento menos 10x más 20x menos 2. Esto es igual a 0 y puedo despejar cuánto vale el momento. Entonces el momento vale 10x menos 20x menos 2. Ya yo tengo cuánto vale el momento, que voy aquí en determinar la ecuación de momento en función de x. Fíjense que queda en función de x. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar la doble integración. Entonces voy a tener e y θ va a ser igual a la integral del momento. Integro esto y me va a quedar 10x cuadrado entre 2 menos 20x menos 2 al cuadrado sobre 2. Acá yo voy a integrar esto como un todo, ¿ok? No tengo que multiplicar aquí, de hecho es un error, no lo hagan, ¿ok? Y luego, así está hecho el método. Luego es e y y integral de la pendiente. Integro esta, ahora es esta la que voy a integrar. Voy a tener, y aquí me aparece C1, ¿ok? La primera constante de integración. Luego aquí tengo x a la 3 sobre 6 menos 20 x menos 2 a la 3 sobre 6 más C1x más C2. Y este C1 y C2 son los que yo voy a calcular mediante condiciones de borde. Pero eso lo vamos a ver en un problema un poco más elaborado ya en otro video. Esto es para que vieran más o menos qué es lo que tengo que seguir, cómo tengo que hacer el procedimiento.